Grabando. Ya, chiquillos, ya nos saludamos, ya dimos algunos recordatorios y ahora vamos con la guía de historia del 19 al 23 de octubre. Primero quiero saber en qué quedamos con el último contenido de historia. ¿Qué vimos en la guía de la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Lo del agua. En historia, el agua es en ciencias. Los elementos del paisaje Ya. en la otra guía de historia. Muy bien, los elementos del paisaje. Paisajes naturales y paisajes culturales. Los naturales era todo lo que venía desde la propia naturaleza y los elementos culturales era todo lo que era elaborado por el ser humano, por ejemplo, las casas, hospitales y cosas así. Y aparte también veíamos ciudad y pueblo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Ya, ciudad y pueblo. La ciudad que tenía más tecnología, habita más gente, hay edificios grandes, y en el pueblo que veíamos que era una población más pequeña. Chiquillos, silencien el audio si hay mucho muy atrás. Ahí sí. Yo no soy. Ven que me desconcentré. Decía, los pueblos, hay menos gente, las casitas son más pequeñas, en los pueblos más antiguos estábamos hablando, si quizá hay algunos un poquito más modernos, no hay tanta tecnología, no hay edificios grandes. Veíamos esa diferencia y ahora empezamos una unidad nueva y la última ya del año, la última unidad de historia. Ustedes tienen su guía ahí. ¿De qué habla esta unidad? De los pueblos originarios de Chile. De los pueblos originarios de Chile. Muy bien. Entonces, antes de partir o dar alguna explicación, yo les voy a mostrar un video. Así que al igual que creo que lo hicimos ayer en Ciencias, tienen que estar con el audio silenciado y vamos a probar si lo escuchan, para que lo podamos ver. Yo voy a estar en silencio. ¿Ya? Así que silenciamos. Todos con su audio en silencio. Déjenme corroborar. Muy bien, chiquillos. Falta el de Javier. Ahí. Eso. Y el de Giorgio. Ya, ahí. Todos con el audio silenciado para que se pueda escuchar el video. Ahora yo les voy a compartir el video. Es un video largo, así que tienen que poner mucha atención. Avísenme cuando se vea la pantalla. En grande. Háganme con el dedito. Yo los veo. Ya se ve. Ya. El máximo no lo ve. Ahora sí, Maximus. Ya, vamos ahora. Me van a hacer con el dedito si es que se escucha. Ya. Hola amiguitos, hoy hablaremos sobre los primeros habitantes de Chile. ¿Sabías que mucho antes de la llegada de los españoles ya habían pueblos que habitaban nuestro territorio? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, sigamos. Impresionante, ¿no es cierto? Como nuestro país es tan largo y hay una variedad de climas, algunos de estos pueblos debían recorrer distintos lugares para poder obtener su alimento. A estos pueblos que viajaban de un lugar a otro los llamamos nómadas. Otros tuvieron más suerte, ya que encontraron lugares óptimos para vivir, por lo que pudieron cultivar y quedarse en un solo lugar. A ellos los llamamos sedentarios. ¿Quieres conocer estos primeros habitantes que vivían en nuestro territorio? Pues vamos allá. Primero viajaremos al norte de Chile. Acá hace mucho calor, es seco, hay poca vegetación y poca agua. Por esta razón, los pueblos que vivían en esta zona debieron adaptarse a esta forma de vida. Algunas culturas que habitaban esta zona fueron los quechua, los joya, aymara, diaguita, licanantay y los changos. Por las condiciones climáticas, ellos vestían muy ligeramente, aunque hubo algunos que tejían sus vestimentas con lana de animales como llamas y alpacas. Sus casas eran construidas de paja y adobe. Sí, como el cuento de los tres cerditos. Pero ellos lo hacían porque en el norte no llovía casi nunca. Los que vivían más cerca de la cordillera o el altiplano se dedicaban a cazar y cultivar.
hacer vasijas de greda, entre otras cosas. Los que vivían cerca del mar, como por ejemplo los changos, se dedicaban a la pesca. Ahora que ya conocimos a los pueblos del norte, ¿por qué no vamos a conocer a los que viven en la zona central? Ah, pero antes pasaremos a visitar a mis amigos de Rapa Nui, un pueblo que vive en una isla muy alejada de nuestro continente. Acompáñenme. ¡Wow! Acá el clima es muy distinto al del norte. Ya podemos ver palmeras, más vegetación y un sol muy agradable. Por esto mismo, la vestimenta de mis amigos es... mejor véanlo ustedes. ¿Les llamó la atención algo igual que a mí? Es cierto, ellos utilizan muchos tatuajes. Pero lo que más me gustó fueron sus enormes estatuas de piedra que llaman moais y que representan a sus antiguos antepasados. Otra cosa que me gustó mucho fue su música alegre y sus bailes. Ahora sí, ya podemos ir a la zona central de Chile. Bien, ya hemos llegado a la zona centro de nuestro país. Acá ya comenzamos a ver valles y vegetación, además de una temperatura muy cálida. En esta zona y hacia el sur habita un pueblo muy conocido por nosotros. Ellos se destacaron por luchar mucho tiempo contra los españoles y aún siguen existiendo en nuestra época. ¿Sabes quiénes son? Te daré algunas pistas. Muchos nombres de ciudades, calles e inclusive apellidos tienen su origen en esta cultura. ¡Sí! ¡Son los mapuche! Ellos son un pueblo muy grande y habitaron desde la zona central hasta el sur. Además, reciben distintos nombres de acuerdo a su ubicación, como por ejemplo Picunche, Pehuenche, Puelche, Huilliche, entre otras. Pese a esto, siguen siendo parte del mismo pueblo mapuche. Como característica, podemos decir que este pueblo se dedicaba a la agricultura, ya que había muy buenas condiciones para la siembra en su territorio. También diseñaron hermosos trabajos en plata. El pueblo mapuche tiene una estrecha relación con la naturaleza y realizan ceremonias muy importantes como los Illantún, los Huachitún o el Huetripantu o Año Nuevo Mapuche. Nos queda un último viaje por hacer, pero antes debo abrigarme un poco, ya que el lugar al que viajaremos hace mucho frío. Si te fijas, estamos en el extremo sur de Chile, donde las temperaturas son muy bajas y llueve muchísimo. Además, es muy difícil trasladarse de un lugar a otro. En este sector nos encontraremos pueblos como los Chonos, Cahuéscar, Yaganes, Selknam y los Auniquén. Su forma de vida era más bien nómada y ligada a la caza y recolección. Algunos atrapaban grandes animales del mar, como ballenas y lobos marinos, para alimentarse y vestir, además de emplearlos para la confección de balsas, arpones y anzuelos. Otros se pintaban para celebrar el paso de niño a hombre, como es el caso de los Selknam. Ya hemos finalizado nuestro viaje y hemos aprendido mucho de nuestros pueblos originarios. Si bien muchos de ellos desaparecieron con el transcurso del tiempo, ya sea por invasión extranjera o el padecimiento de enfermedades, aún tenemos muchas culturas que han podido sobrevivir y adaptarse. Han preservado sus tradiciones y creencias a lo largo del tiempo. Hoy disfrutamos de sus bailes, ritos y festividades. Por este motivo, debemos seguir aprendiendo y difundiendo sus prácticas, para que en un futuro más personas puedan conocerlas y gozar de estos conocimientos. Espero te haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Ya, chiquillos. Déjenme parar este video, si no va a seguir sonando. Ya. Era un video largo, como yo les decía, pero nos adelantaba toda la unidad que vamos a ver ahora, que son los pueblos originarios. ¿Quién me puede decir qué le llamó la atención del video? Si conocía algo, si es todo nuevo. Algo que
¿Algún detalle que ya hayamos conocido nosotros de estos pueblos, a lo mejor, sobre su paisaje, su clima? ¿Quién puede decir algo? ¿Domingo? Sí, que no sabía si estabas tirando o no. Ya. Yo ya sabía la zona sur. Ya, conocí a los de la zona sur, ya, muy bien. Javier, ¿usted quería decir Porque algo? soy de- ¿Iba a decir algo el Javier? ¿O solo levantó la mano? Joder. Por ejemplo, cuando nos hablaban de los paisajes y climas, ¿ustedes ya habían conocido eso o algo nuevo? Sobre los paisajes y climas de las 3 zonas. ¿Ya lo habían visto o era algo nuevo para ustedes? Sí, ¿Sí que? Yo no. ¿Sí que? algo nuevo. Es algo nuevo, no hemos hecho nada con los climas y paisajes de las zonas. ¿O sí hicimos algo, un trabajo, lo aprendimos? Sí. Ah, sí, la zona Hicimos el norte, trabajo la del zona mapa. centro, la zona sur. No se pueden olvidar, eso lo hicimos recién. Entonces, esa parte de donde vimos los paisajes y climas de cada zona, también nos adelantaba a lo que iba a ser el tema de los pueblos originarios. Vimos, por ejemplo, hay pueblos que yo creo que ustedes conocen, por ejemplo, el Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui es conocido, el pueblo mapuche, que aún está en la actualidad, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar sobre estos pueblos, empezar a conocer. Hay muchos pueblos originarios, pero vamos a conocer algunos, ¿ya? No todos, sobre todo ahora porque no estamos yendo a la escuela como tal, entonces vamos a conocer algunos detalles de algunos. Pero antes de saber de estos pueblos, teníamos que conocer otras cosas, lo que era vida sedentaria y vida nómade. En el video, aquí el Doki lo dijo. ¿Alguno se acuerda qué es la vida sedentaria y qué es la vida nómade? ¿Les habrá quedado esa definición? ¿No? Ya. La vida sedentaria se refiere a cuando el pueblo está siempre fijo en un lugar. Cuando no se mueve ni se cambia de un lado para otro, está siempre ahí. Ahí empiezan a cultivar sus alimentos, a criar a su ganado. La vida nómade son la de los pueblos que tienen que ir cambiándose del lugar donde viven, dependiendo del clima que hay en la zona. Como no es un clima apto para vivir, se van cambiando constantemente. Eso es, nómade y sedentario, ¿ya? Entonces ahora les voy a mostrar el power de la guía de esta semana. ¿Hay alguna duda antes de partir? ¿Ninguna duda? Ya, entonces partimos. Dice, mucha atención. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto, chiquillos. Sí. Entonces, vamos con el power. Objetivo, identificar y conocer las características de los pueblos originarios nómades de Chile. Nómades, los que se iban moviendo de un lugar para otro. Entonces, los pueblos originarios de Chile, esto es lo mismo que sale en su guía, son los primeros habitantes de nuestro país, estaban organizados por pueblos a lo largo de las 3 grandes zonas que nosotros ya conocemos, norte, centro y sur. En estas 3 zonas se dividían algunos pueblos originarios que van a tener características dependiendo de dónde vivían, ¿ya? Y de cómo era el clima de este lugar y su paisaje. Entonces, a estos pueblos los vamos a conocer con qué nombre en general. Miren, aquí está en negrito. ¿Cómo se llaman estos pueblos? Pueblos originarios. Pueblos originarios, los primeros pueblos de nuestro país. Entonces, usted en su guía tiene este mapa. ¿Lo ven? Solo que no debe estar a color. Este mapa nos muestra algunos de los pueblos originarios de nuestro país desde norte a sur. Tenemos los Aymara, Quechua, Licanantay, Coya, Diaguita, Rapa Nui, que está en la isla de Pascua, los Mapuche, Cahuéscar, Yagán. ¿Hay algo que les llame la atención de los nombres de estos pueblos? ¿O son nombres que uno puede escuchar en cualquier momento? ¿No les llama la atención sus nombres? Sí, a mí me llama la atención. ¿Cierto, Domingo? ¿Qué es lo que te llama la atención de sus nombres, Domingo?
Por ejemplo, en los quechua. Los quechua, ya. Ese nombre te llama la atención a ti. Ujú. Es un nombre diferente, ¿cierto? No es algo que escuchemos todos los días. También, por ejemplo, los cahuéscar. Bueno, Domingo los tienes que haber escuchado más porque él era del sur. Pero son nombres que son distintivos de estos pueblos. No es un nombre común que podamos escuchar en cualquier parte. Ya. Vida nómada. ¿Cuál era la vida nómada? ¿Se acuerda que recién la comentamos? ¿Cuál era la principal característica de la vida nómada? La vida nómada es cuando las personas no se establecen en un lugar, es decir, se van a vivir a otra parte constantemente. Muy bien, Domingo. Cuando no están fijos en un lugar, no logran establecerse, sino que van cambiándose constantemente, y en el video nos decía que era dependiendo del clima que hay en la zona. Entonces, nómada significa que las personas con estas características van de un lugar a otro y no se establecen para siempre en un mismo lugar. Tal como dijo Domingo, personas que van de un lugar para otro y no se establecen en un mismo lugar para vivir. Dentro de estos tenemos las siguientes características. Cata, ¿me puedes leer esta que acabo de poner? La que está en moradito. Construyan refugios ligeros donde instalarse por un tiempo y que fueran fáciles de trasladar. Ya. ¿Por qué creen ustedes que sus casas o refugios tenían que ser fáciles de trasladar? ¿Por qué no podían ser con un material más pesado? A ver, Domingo. Porque se trasladaban de un lugar a otro. Porque como tenían que trasladarse de un lugar a otro, tenía que ser algo fácil de mover. Ya, Eloy, léame ese que acabo de poner. El azul, tía, Sí, el azul. algunos cazaban y recolectaban alimanes. Alimentos. Ellos cazaban y recolectaban alimentos. No criaban a su propio ganado ni cultivaban alimentos, porque para hacer eso tenían que estar fijos en un lugar. En cambio, como se iban cambiando constantemente, iban cazando y recolectando lo que había en el sector. Por eso ellos no cultivaban ahí mismo ni criaban animales, porque ellos iban cambiando, no podían estar fijos con ellos. Y otros se dedicaban a la pesca y recolección de mariscos, lo mismo que lo anterior. Cosas que podían ir sacando del lugar en el que estaban, se adecuaban a eso. Como no estaban fijos en un lugar, tenían que adecuarse a lo que había en el ambiente. Ya, algunos pueblos nómadas de Chile son los chonos, que hay una fotito de ellos, los yaganes, los cahuéscar, ¿ya? Ahí hay con sus vestimentas, cómo estaban aquí trabajando en el mar, estos dos, ¿ya? Lo que se hacen en las caras, todo esto es característico de estos pueblos. Luego su guía le pide, bueno, esto lo vamos a explicar ahora que trabajemos la guía. Yo les quería mostrar lo otro. Ya, chiquillos, vamos con la guía. ¿Alguna duda de lo que vimos sobre los pueblos nómadas? No. Ninguna duda. Entonces yo pregunto, le voy a preguntar a Maximus. Maximus me va a responder. Maximus, ¿qué son los pueblos nómadas? ¿Cuál era su característica? Maximus, ¿cuál era la característica de los pueblos nómadas? No sé. Y no lo acabo de decir yo en la clase. ¿Me estaba poniendo atención? Sí, pero yo olvidó. Se lo olvidó. A ver, le voy a preguntar a otro. Aileen, ¿usted alcanzó a escuchar lo que eran los pueblos nómadas? Aileen. La gente. Es que no entendí.
Ya, no entendió. Levante la mano el que sí entendía lo que eran los pueblos nómadas. La Cata. La Cata, a ver, ¿qué son los pueblos nómadas? Significa que las personas con estas características de los pueblos originarios nómadas tenían las siguientes características. Ya, ¿y cuáles eran esas características? ¿Qué hacían ellos? Que van de un lugar a Ya, dígame, Jordan. ¿Qué es lo que se escucha? No sé, yo no escucho nada. O sea, ¿lo Ah, que escuchan ustedes? que se escucha como algo raro. No lo sé. Como que, yo escucho- Como dijo la Cata, los pueblos nómadas eran los que se movían de un lugar a otro. Por ejemplo, nosotros, o yo por lo menos, vivo en esta casa hace muchos, muchos años. Tenía como la edad de ustedes, 7, 8 años. Y desde ahí yo no me cambié más de casa hasta el día de hoy día. Entonces, se podría decir que yo soy, en cuanto a la vida, es sedentario porque no me he cambiado de casa ni me voy cambiando a cada rato como los sedentarios. En cambio, nómadas son, en este caso, los pueblos que se van cambiando constantemente de casa, o sea, de lugar porque no alcanzaban a armar una casa, para ir buscando alimentos y un clima que les permitiera sobrevivir. ¿Ya? Así tenían que ir resguardándose los pueblos originarios hace muchos años atrás. Los nómadas iban cambiando de casa según el clima y por eso ellos no podían criar animales ni cultivar alimentos porque tenían que ir cambiándose. Entonces ellos pescaban, pescaban mariscos o cazaban los animales que habían en el lugar, en el momento que estaban. Entonces nómadas eran los que se movían de un lugar a otro. Estaban un tiempo en un lugar, luego se cambiaban a otro, luego a otro y así. Por eso sus refugios tenían que ser de material ligero y fáciles de trasladar, porque después tenían que desarmar y trasladar todo el otro sector donde se cambiaban. Eso es nómada, cuando se mueven y se van cambiando constantemente de lugar. Y sedentario, relaciónenlo ustedes a algo sentado. Me siento y no me muevo de ahí. Ahí me establezco. En cambio, nómada, me voy moviendo. Se va cambiando constantemente y en este caso los cambios es según el clima en el que estaba en el lugar para que lo favoreciera para vivir. Si ya comenzaba un día muy frío, tenían que ir cambiándose, tenían que buscar animales que les sirvieran para sacar su piel y abrigarse y cosas así. Entonces, los nómadas, ¿qué característica principal tenían? Ya que lo acabo de explicar. A ver, van de un lugar a otro. Eloy. Eloy. ¿Cuál era la característica principal de los nómadas? Ya, Eloy. Vamos a continuar cuando usted me responda. Que va a preguntar a la gente. Lo acabamos de decir. Me estoy portando bien. ¿Se te olvidó? Chiquillos, creo que todas las semanas les digo lo mismo. ¿Ustedes ponen atención a lo que yo hablo? Yo sé que en varios sí, pero hay varios que no, entonces al final se están conectando por nada, porque la idea no es que se conecten a copiar lo que vamos escribiendo en las guías, la idea es que vaya aprendiendo dentro de lo posible. Y la verdad es que el significado de nómada no es tan difícil. ¿Cuál es? ¿Cuál es el significado de nómada? Se mueve a un lugar a otro. Que se mueven de un lugar a otro, se tienen que ir cambiando de lugar, de un lugar a otro, dependiendo del clima. Eso era todo, lo mismo, tal como dijo Tomás, como lo dijo la Cata hace un rato y como dijo Domingo también al principio. Los nómadas son los que se trasladan de un lugar a otro constantemente. Por eso sus casas, vuelvo a repetir, eran de material ligero, porque tenían que desarmar y llevárselas al siguiente lugar donde van a vivir. Y ahí estaba la diferencia con los sedentarios, que yo le decía que relacionen la palabra sedentario a sentado. Llegan a un lugar y ahí se quedan. Ahí hacen agricultura, cultivan sus alimentos, crían su ganado, porque no se mueven de ahí. Dígame, Domingo. Yo viví en una pequeña isla llamada Isla Navarino y ahí el pueblo originario eran los yaganes. Los yaganes. Miren qué interesante lo de Domingo. Como él vivía al sur, siempre tiene muchas historias para contar.
los Yaganes. Después vamos a aprender de ese pueblo cuando veamos los pueblos de la zona sur. Chiquillos, entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál era la característica principal de los pueblos nómades? Que no me respondan. Que se cambiaban de casa. Ya, se cambiaban de casa, se cambiaban de un lugar. ¿Y por qué tenían que cambiarse de un lugar a otro? Por el clima. Por el clima. ¿Y cómo eran sus refugios? ¿El material cómo era? Ligero. Ligero. Mejores condiciones de vida. Para buscar, se cambiaban por el clima para buscar mejores condiciones de vida, como dijo Domingo, con casas o refugios de material ligero. ¿Por qué tenía que ser ligero este material? A ver, Aileen, levanta la mano. Para poder transportarlos de un lugar a otro. Para que sea más fácil el transporte. Muy bien, Aileen. ¿Ahí se entiende un poquito más o no? ¿Nómades? Sí. Ya. Y lo otro, los nómades, ¿por qué no criaban animales o no cultivaban alimentos? ¿Por qué no podían hacer eso? A ver, Aileen. No podían estar juntos. Porque no podían, ¿cierto?, criarlos y después llevárselos a todos para el otro lado. Entonces ellos iban cazando o pescando según el lugar donde estaban habitando. Pescando. Por ejemplo, podían pescar sacar mariscos del mar, cazar algún animal que anduviera por ahí. Y con esos animales ellos, aparte de comerlos, también se fabricaban sus vestimentas para abrigarse y podían cubrir sus casas. Bueno, eso lo vamos a ver cuando vayamos netamente a los pueblos. Entonces, pueblos nómades se trasladan de un lugar a otro, buscando mejores condiciones de vida, ¿cierto? Se refugiaban de material ligero para poder trasladarlo y se alimentaban según lo que había en el lugar donde ellos estaban. ¿Qué suena ahí? ¿Qué suena? Ya, ahí pasó. ¿Queda alguna duda de los nómades? De sus características. Es como bien fácil la característica principal. Después el tema viene cuando empecemos a ver pueblo por pueblo. Pero tampoco va a ser tan difícil. Ya no queda ninguna duda de eso. ¿Seguros? Ya, chiquillos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir y volver a entrar para poder desarrollar la guía. Ya quedó toda la explicación, ahora desarrollamos la guía en la otra parte. Salimos y volvemos a entrar. Dígame. ¿Nos salimos? Sí, y vuelven a entrar. ¿Ya? Hagan y vuelvan a entrar.